Hola a todos, buenos días. Hola, buenos días. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Buenos días a todos y a todas. Bien, aquí súper encantados de tenerte ¿Mm? y muy agradecidos. Ahí a Tengo vosotros. un huevón de preguntas. Venga, A ver qué podemos hacer. Bueno, pero antes de todo voy a presentarte, ¿no? Que creo que es lo más adecuado. vale. Bueno, pues eso, ya veo que os estáis uniendo y demás. Aquí tenemos a José Luis Pérez, bueno, alias Pepe, porque todos los que lo Sí, conocemos lo llamamos Pepe, ¿verdad? sí. Bueno, él es cofundador del Centro Ayalga, junto con Félix Ruiz, que ya lo tuvimos aquí el otro día con esa charla tan interesante. Es coautor del libro A mí no me parece, es psicólogo experto en altas capacidades y además es orientador, que esta es la parte que vamos a explotarle hoy sobre todo, ¿no? Para que nos cuente, porque sí que es verdad que bueno, vosotros me imagino que tendréis muchísimas cosas de estas, pero yo recibo correos a todas horas de Dios mío, el servicio de orientación no me atiende, no consigo que me admitan un informe privado, no entienden lo que son las altas capacidades, muchas quejas recibo a diario, bueno, y en mis propias carnes he sufrido también unas cuantas. Así que bueno, pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí, Pepe, Y a y vosotros bienvenido. por invitarme, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos Vale. a ello, ¿no? Sí, Venga, vamos a empezar por el principio de los principios. ¿Cómo podemos acceder al servicio de orientación del colegio? Es decir, yo soy una mamá, tengo sospechas de que sí. mi hijo puede tener altas capacidades y yo necesito que lo evalúen. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mira, o mirar, chicos, vamos a ver, hay una cosa muy importante con respecto a los informes psicopedagógicos que se hacen en los centros escolares. Los informes psicopedagógicos que se hacen en los centros escolares tienen, tienen la finalidad de alguna manera, ¿no? De dar unas pautas y unas recomendaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, ¿vale? El problema que tenemos aquí es que en el preámbulo de la ley, cuando se habla de lo que son los principios generales y cuando se habla del espíritu de la ley, Ana, esto es muy importante, el preámbulo es una parte muy amplia, que como es muy amplio y es el espíritu del legislador, la gente no lo lee, la gente se va directamente al articulado, ¿no? Entonces, en el preámbulo te dice, bueno, pues nosotros entendemos por educación, pues todo lo que es la parte emocional, la parte de valores personales, la parte de conocimientos, la parte de estrategias, tal, ¿no? Entonces, el informe psicopedagógico está planteado para dar respuesta o para dar una respuesta en el centro educativo. Es decir, para dar una respuesta al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Claro, si tú eres una persona que consideras que el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno solamente tiene que ver con la adquisición de conocimientos y solamente tiene que ver con la adquisición de destrezas y habilidades que tengan que ver con el aprendizaje cognitivo, por decirlo de alguna manera, entonces ya se nos hunde todo. ¿Por qué se nos hunde todo? Porque entonces ya no te ocupas de esa parte de desarrollo emocional, de esa parte de desarrollo en valores, de esa parte tal, ¿no? Entonces, normalmente ahí existe, o sea, están las leyes educativas. Esto es un poco también, un poco caos, ¿no? ¿Por qué? Porque Madrid legisla y después deja a las comunidades autónomas que cada una haga su propio desarrollo de la ley, ¿vale? Con lo cual, en unas comunidades autónomas las cosas funcionan de una manera y en otras comunidades funcionan de otro, ¿no? En función de lo que se vaya poniendo, en lo que vayan desarrollando en digamos, esas autonomías, ¿vale? A través de quien se llega al orientador o a la orientadora del centro es a través del profesor del aula, que al final y al cabo, el maestro, más que profesor, a mí me gusta siempre utilizar la palabra maestro, ¿no? Me parece impresionante. El maestro es el que hace la petición, de esa evaluación al
al equipo de orientación correspondiente en el centro, ¿no? Y es el equipo de orientación quien después tendría que unir los elementos que tienen que ver con el ámbito familiar, la parte individual y después lo que sería, si quieres, la parte familiar, ¿vale? Familiar, individual, perdón, y la parte social del centro escolar, ¿vale? El que se encarga de realizar ese informe psicopedagógico del alumno. El problema es el siguiente, que nuestra legislación está enfocada, digamos, a hacer una prevención terciaria, ¿no? A hacer una intervención terciaria. Aquellos que me estéis escuchando, que estéis por ahí, sí, explícanos qué es eso, sí. Sí, mira, las intervenciones son primaria cuando no ha aparecido el problema, esto es en época de forma social, ¿no? Son de forma social, perdona, de forma médica o de forma social. Tú tienes una prevención primaria cuando el problema no ha aparecido. Haces una prevención o una intervención secundaria cuando el problema empieza a aparecer, pero todavía no es una pandemia. Y ya haces la intervención terciaria cuando el individuo es hospitalizado, ¿no? Claro, en el sistema escolar, en muchas ocasiones, hay que esperar a ese terciario, desgraciadamente, para que se haga la intervención. De ahí que Claro, pero aquí, perdona que te interrumpa, Pepe, pero aquí tenemos un problema de concepto total. Porque, claro, la alta capacidad, si no es atendida desde los inicios, lo que nos encontramos es con un problemón porque no se está dando el reto ni la velocidad de aprendizaje a ese niño. Entonces, cuando nos encontremos con el problemón, a ver qué hacemos ya, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando a tantas familias? Sí, eso es lo que está pasando. Sí, eso es lo que está pasando en tantas familias. De ahí, por eso, hay una necesidad de volcarnos hacia la intervención primaria, que es la detección precoz y los programas de detección precoz que en su día existieron. En su día hubo una serie de programas hace tiempo, ¿vale? Hubo una serie de programas hace años en los cuales se hacían pruebas screening en determinados centros escolares y se hacía una detección temprana. Esa detección temprana te lleva después a ti como familia a tomar una serie de decisiones y a tomar una serie de intervenciones. ¿Para qué? Para evitar que tengas que llegar a la parte terciaria, ¿vale? Para que tengas el problema encima. El problema es que el sistema es el que es y el sistema lo que hace es intervenir cuando ya tienes el problema encima. Claro. Entre tú y yo, una porquería. Sí, entre tú y yo, efectivamente, es que no hay por dónde cogerlo. Una vez que ha aparecido el problema, que ese niño ya no tiene hábitos de estudio porque no se le ha propuesto el reto necesario, que ese niño ya está aburrido, que ese niño ya no quiere saber nada del colegio, que muestra problemas de me duele la barriga, me duele la cabeza, no quiero ir al cole. Ostras, es que ahí ya está complicado de narices, ¿no? Que se pueden hacer cosas, pero está complicado. Entonces, bueno, pero y una pregunta, Pepe, tú vas al tutor, ¿no? Al profe y le dices, oye, que yo sospecho esto, necesito el servicio al equipo de orientación. Sí. ¿Se puede el profesor negar y decirte, no, es que a mí no me parece, que esto ya sabemos que es una frase, bueno, es la de vuestros problemas, ¿se puede negar? Sí, el profesor ahí se puede negar, porque si a él en ese momento no le está originando, si para él no hay ningún tipo de sentido en hacer una evaluación y te dice, tú eres una mamá pesada, que lo único que quieres es tener un niño más listo que los demás, entonces yo no lo voy a cursar, ¿vale? Entonces, claro, ahí cuando te ocurre eso, esto ya dice mucho de la relación esto ya dice mucho, esto es muy importante, porque la propia ley te dice que en el proceso educativo tienen que estar los medios externos, la familia y el colegio fundamentalmente, y tienen que estar unidos. Coime, ¿vale? Entonces, claro, cuando él se puede negar aduciéndote que a él no le supone en clase, para él no le supone en clase no necesita determinar ninguna necesidad de apoyo educativo. Porque no hay ningún problema. Efectivamente. Entonces tú ahí puedes acudir a la jefatura de estudios, ¿vale? Lo más normal sería que acudieses a la jefatura de estudios
O lo más normal sería que acudieses a la dirección del centro. Pero desgraciadamente todo eso quedaría en manos del maestro o del profesor que está trabajando con tu Es niño. decir, que si el profesor se niega y dice, no, yo aquí no veo, tú puedes acudir a la jefatura de estudios a dirección, pero se puede quedar ahí y podemos no acceder al equipo de orientación, ¿no? Es lo que me estás queriendo decir. Claro, efectivamente, podemos no acceder al equipo de orientación, lo cual esto no deja de ser un gran problema. Claro. No deja de ser un gran problema. ¿Por qué? Porque tú estás alertando de una situación que tú estás viendo, ¿vale? Tú estás alertando de una situación que tú estás viendo, que tú quieres intervenir sobre ella primariamente para que saber lo que hay y que en el futuro no se den problemas o intentar minimizar el impacto de problemas o permitir que la persona desarrolle todo su talento de la mejor forma posible, y entonces el sistema escolar te puede decir que no en ese momento, ¿vale? ¿Y qué hacemos entonces? O sea, ¿qué salida tenemos? Mira, ¿Hay alguna? O sea, ¿se puede picar más arriba? O no, o ya te tienes que aguantar y esperar a que quizás el año que viene te toque otro tutor que esté por la labor. Mira, yo ahí lo primero acudiría al centro escolar, ¿vale? A ver, yo ahí acudiría a la dirección o acudiría a la jefatura de estudios del centro escolar. Si la dirección y la jefatura de estudios del centro escolar te dicen que no, yo ahí entonces ya directamente llamaría a la orientación educativa en este caso, en nuestro caso en Asturias, llamaría al departamento de equidad y de innovación, ¿vale? Y les plantearía el caso, mira, yo soy una madre, o un padre, somos una familia, más que una madre y un padre, vamos a hablar de la importancia de somos quien seas una madre, seas dos, seas un padre o seas dos padres o un padre y una madre, ¿vale? Somos una familia. Acudir llamar al servicio de equidad, oye, nos está ocurriendo esto, ¿podemos hacer algo? Y ellos ahí ya sí te pueden indicar si se puede hacer algo o si ya no se puede hacer nada. Y si no, desgraciadamente, a ver, te quedan dos opciones, ¿vale? Bien, te queda la opción de salud mental, ¿vale? Que salud mental tampoco es que una alta capacidad no es un problema de salud mental, ¿me entiendes? Como no es un problema de salud mental, a veces, bueno, pues resulta un poco ilógico, ¿no? O te queda la opción de hacer una evaluación de forma privada. Una evaluación de forma privada que después, sí es verdad que en el centro educativo, dependiendo del orientador, te la va a aceptar o no aceptar. Que lo más común, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero por todo lo que a mí me llega, lo más común es que no la acepten. Esto es una aberración, Ana, perdóname que te interrumpa. Mira, esto es una aberración como la copa de un pino. Mira, esto pasa en nuestra comunidad autónoma. En otras comunidades autónomas no ocurre, ¿eh? Tú en otras comunidades autónomas, yo tengo un número de colegiado y yo tengo un registro sanitario, ¿vale? Con un número de colegiado y un registro sanitario, yo lo que no le puedo hacer es decirle a nadie que su informe no me vale, ¿vale? Claro. Pues, claro, es que esto yo creo que es un poco, Pepe, perdona que te interrumpa, como si tú vas al colegio y le dices, oye, que mi hijo tiene diabetes, mira, te traigo el informe médico, y te dice, ay, pues a mí no me parece que tu hijo tenga diabetes. Y paso, ¿no? Efectivamente. Mira, esto es una aberración, como la copa de un pino. Tú ahí puedes decir, oiga, pues mire, que me lo evalúe el orientador. Mira, yo trabajo en un colegio de 1.600 alumnos, ¿vale? Desde hace muchos años, y yo cuando me llega un informe desde fuera, yo no lo cuestiono, es un informe que viene sellado, que viene firmado por una persona, por un profesional, ¿vale? Lo que sí es que el informe que me viene desde fuera es un informe clínico, ¿vale? Es un informe clínico, es un informe donde me dice, bueno, pues hay un trastorno de espectro autista, hay una alta capacidad, hay una discapacidad, hay un Lo que quieres decir es que lo que falta es la parte pedagógica, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar al niño a aprender? ¿Qué intervenciones educativas deberíamos tomar? Esa parte es la que faltaría, pero que podríamos complementarla, no decir, no,
como es privado no te lo admito y ya Sí. está, ¿no? Me hace mucha gracia una pregunta que hace Menchu y dice, ¿y de una comunidad autónoma a otra vale? Pues mira, Menchu, yo me he encontrado con todo en esta vida. Desde gente que, claro, que te dice que sí, a gente que te dice que como era de Madrid, pues entonces tienen que volver a hacer el informe y no vale. Mira, Reina, esto queda a... No, esto queda yo ya no voy a hablar de voluntad ni voy a hablar de moralidad, sino que esto queda a la profesionalidad de la persona, esto queda sometido a la profesionalidad de la persona que te está atendiendo. Claro, y cuando hablamos de profesionalidad, yo quiero puntualizar, lo que hablamos no es de que esa persona tenga un título o deje de tenerlo, sino de que entienda que son las altas capacidades y no esté repleta de mitos y Sí, realmente no conozca la alta sí, capacidad, ¿no? Entonces, sí, esa puntualización en cuanto a profesionalidad, sí. porque no nos vale que, no, pues es que tiene un título, es que tiene una carrera universitaria, bueno, sí, pero entiende de altas capacidades, conoce esto, ¿no? Claro, ahí es donde estaría el problema. Vamos a ver, yo siempre, yo soy un señor de 57 años, digo que yo ya empiezo a ser un señor mayor, entonces, a ver, yo siempre digo lo mismo, yo aprendí en la carrera una cosa muy clara, y es que se evalúa para intervenir y nunca se interviene sin evaluar. Y todo esto de, ay, es que las etiquetas no valen, no, mire. Esto es como todo. Yo tengo que tener una evaluación hecha y me gusta utilizar la palabra diagnóstico, aunque hay que aplicarla no en el sentido clínico a la alta capacidad, sino el diagnóstico es un análisis que tú haces para determinar unas necesidades de apoyo o unas necesidades educativas que tiene una persona en un momento determinado, ¿vale? Yo hago un diagnóstico para poder a partir de ahí establecer unas pautas de Claro, actuación. esto es muy importante, ¿no? O sea, la etiqueta es algo subjetivo que tú le colocas a una persona en función Sí, de lo que tú piensas sobre ella, ¿no? sí, sí, O de lo que piensas sobre sus actitudes o lo que sea. Eso es una etiqueta. sí, lo Pero que va a cuando hablamos medir, de sí. que uno tiene o no tiene altas capacidades, no es una etiqueta, es una No, evaluación sí, basada en una serie de test, en una serie de medidas, en una serie sí. de investigaciones para conocer Es esa un, alta capacidad. No es efectivamente, algo subjetivo. mira, efectivamente es el proceso de Me pongo mala, recogida, Pepe. claro, proceso de recogida de análisis y valoración de la información relevante sobre el alumno y los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué? Con un objetivo, identificar las necesidades educativas que presentan, ojo, o que pueden presentar, ¿m? desajustes en su desarrollo personal y o académico y fundamentar y concretar decisiones a adoptar para que ellos puedan alcanzar su máximo desarrollo tanto personal como intelectual como social, ¿vale? Por lo tanto, el propio legislador ya nos está diciendo que no es para que tú intervengas en ese momento, sino que también es para el futuro, Estar para pendiente, observar anticiparte. si hay Claro, que ajustar en algún sí. momento determinado, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto nos lleva a una individualización del sistema escolar que no, creo que estás de acuerdo conmigo en que está nada preparado para No, poder mira, hacer esto. el sistema no está nada preparado. Mira, hay una cosa que a mí que me llama mucho la atención, ¿no? Yo estudié en el mismo colegio donde trabajo y mi clase era de 47 alumnos, ¿no? Entonces la gente dice, ¡Wow! mira, antes era antes. Y antes se trabajaba de una manera, ahora es ahora. A medida que nuestra sociedad va avanzando y, entre comillas, entramos dentro de un estado de bienestar, entramos dentro de un estado donde hay una serie de necesidades cubiertas y satisfechas por parte del Estado, tú lo que te encuentras es que van surgiendo otros problemas. Indudablemente, y lo digo con todo el respeto, lo que voy a decir, yo sabéis, las personas que no me conozcáis, que yo soy como muy llano hablando muchas veces y esto no tal. Si tú vives en un pueblo del centro de África, en una cabaña hecha de barro y de paja, y tienes que salir todos los días a cazar un bicho de esos que hay por ahí para poder comer, no puedes tener ansiedad. ¿Por qué no puedes tener ansiedad? Coño, porque estás
bastante ya ocupado en poder, sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todas esas, necesidades quedan cubiertas? Pues entonces van apareciendo otras necesidades, ¿no? Entonces, Claro. esto es tal. Bien, sobre lo que nos pregunta aquí Maite Canterano, dice, muchos centros se llenan la boca diciendo la diversidad. Mira, Maite, ya no estamos en la época de la diversidad. Ya no estamos, ya no estamos, estamos en la época del DUA, estamos en la época de los diseños universales del aprendizaje, ¿vale? La gente critica mucho las leyes. A mí esta ley que viene nueva, pues tiene cosas que me gusta, ¿eh? Que, Ana, tiene cosas a mí que me gustan mucho. ¿Por qué? Porque te dice, el currículo es diferente para cada uno de nuestros alumnos. Entonces ya estamos hablando de la inclusión educativa. Ya hemos superado la diversidad y nos vamos a la inclusión. Entonces, a cada uno hay que procurar satisfacerlo. ¿Para qué? Para que desarrolle y aporte a la sociedad. Bueno, esto... Pero ¿está el sistema educativo, está el profesorado preparado para esto? No, 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 no. Vamos a ver. Mira, no, Ana, Una no, no. cosa es lo que dice la ley, ¿no? Y otra cosa es lo Claro, que luego no, se no. convierte en Ana, realidad. Ana, no, 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 no está preparado porque significa un grado de tecnificación mucho mayor, ¿no? El otro día estaba hablando con un amigo que venía de hacer una incursión. Yo creo que era en Dinamarca, me parece que era donde había estado, no sé si en Dinamarca, donde había estado, bueno, pues visitando unos colegios, ¿vale? Sabes que aquí en Gijón hay un colegio que está cerrado porque se derrumbó parte del Sí, techo sí, y tal. sí, sí. Bueno, este hombre me contaba que el sitio donde, la ciudad donde él había estado, hay un colegio a las afueras que está vacío, ¿no? Entonces, ese colegio, tú imagínate, todos los años es ocupado por un centro. ¿Por qué es ocupado por un centro? Porque así, mientras tanto, utilizan el año para reparar ese centro, ¿no? Y al año siguiente vuelven otro día, vuelven otra vez a su mismo centro, y si algún centro escolar necesita hacer reparaciones en su infraestructura, como a veces lamentablemente vemos las goteras, pues se va a ese centro y Se tal, los ¿no? llevan y mientras tanto Sí, reparan el otro. efectivamente. Y este hombre me comentaba que en los centros escolares, los equipos de intervención, ya no eran solo, estaban compuestos por orientadores escolares o por profesores de atención, profesores de servicios, de trabajos y servicios a la comunidad, sino que había un psicólogo clínico. ¿Me entiendes? O sea, ya la importancia de la neurociencia, que nosotros vamos muy por detrás, porque la neurociencia no te la puede determinar un psicólogo escolar, no te la puede determinar un ámbito de intervención escolar. Yo como orientador escolar no puedo decirle a nadie que tiene un déficit de atención. Como clínico sí, ¿no? Pero dentro del centro escolar, si no estoy como clínico, no lo puedo hacer. ¿Mm? Pero Entonces, no eso se está preparado. hace. Pero eso se Sí, hace, ¿no, Pepe? pero eso se hace, pero no se debería de hacer. Eso Vale, se vale, hace, es que ahí pero es una viene eso, que las familias lo sepan, se hace, claro, pero no no, pero se no puede se, hacer, no, porque ya eso, estamos hablando de un diagnóstico clínico. efectivamente, eso se hace, pero eso no se puede hacer. Ana, eso no se puede hacer bajo ningún concepto. Los diagnósticos clínicos se hacen en el ámbito clínico y los diagnósticos escolares se hacen tal. Y en la función de un orientador escolar, fundamentalmente, mira, en la función de un orientador escolar, cuando tú coges un informe, ¿vale? El informe escolar es algo que está diseñado también desde la administración. Es decir, tú lo que no puedes hacer es hacer un informe como a ti te dé la gana, o no Como te deberías parezca. hacerlo, ¿no? Ujú. Sino que tiene una serie de apartados, ¿no? Que te vienen ordenados desde la administración. Uno de esos apartados sería toda la parte de lenguaje, comunicación e interacción social. Coño, estás en un medio social, ¿vale? En la parte del comportamiento y los intereses del chiquillo, lo que sería el estilo de aprendizaje, que es muy importante, el nivel de competencia curricular. Claro, esto no lo hace el psicólogo clínico, ¿eh? Y después,
los aspectos relevantes del contexto escolar que puedan interferir en el proceso de enseñanza del niño, pero que esos aspectos son diferentes en cada centro, porque cada centro tiene su propia idiosincrasia, ¿no? ¿Vale? Y hay medidas educativas que se proponen y líneas generales del plan de trabajo individualizado, previsión de adaptaciones y orientaciones para el profesorado. Eso es lo más importante. Tú ahí tienes que darme unas orientaciones como profesor por parte de un servicio especializado, pero que se trata, ¿vale? Pero que se trata de esa acción, si quieres, dentro del centro y de la parte del aprendizaje dentro del centro. Vale, y vamos a suponer que el servicio de orientación ha elaborado todo esto, ¿no? Sí. Tiene obligación de informar a la familia y de explicarle todo lo que pone ese informe, ¿verdad? Vamos a ver. Mamá, no, me llamaron por teléfono y me dijeron que la valoración había salido negativa y se acabó. No, perdona, no, mira, tú tienes derecho a tener cualquier documento, todos los documentos de evaluación de tu hijo, ¿vale? Y tú tienes derecho a tener todos los documentos que escriba tu hijo, claro que tienes derecho, tu hijo es un menor. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, cuando te dicen, yo no te enseño un examen, bueno, solo dirá usted que no me enseñe un examen, ¿vale? O sea, yo soy el padre y quiero verlo. No, yo no le enseño la libreta, oiga, solo dirá usted que no me enseña la libreta. Claro que yo como padre lo puedo pedir. Siempre que se hace una intervención, ¿vale? Desde un departamento de orientación, tiene que dar lugar obligatoriamente a un informe donde se concluya para un lado o donde se concluya para otro. Bueno, hay casos donde alguien te deriva a un niño y tú haces un informe diciendo necesidades y por determinación de necesidades educativas, pues mire, son las ordinarias porque no se observa, en el presente informe, no se observa que haya nada significativo que vaya a interferir en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ya está. Pero, y por ejemplo, otra cosa que me preguntaban y que, vamos, les ha pasado a muchas familias. Tú llevas tu informe de psicólogo clínico, que ya sabemos que le faltan ciertas cosas que son de nivel educativo, vale, pero tú lo llevas un informe que te dice de no sé cuántas páginas, tu hijo tiene altas capacidades, todas las pruebas, todas las cosas que se le han hecho. Y tú vas al servicio de orientación, le vuelven a hacer las pruebas, admiten hacérselas y te dicen, no, nosotros no decimos que no tiene altas capacidades. Esto es una confusión enorme para las familias. Sí. ¿Qué hacemos? Mirar, ahí lo que sí podríais hacer, ¿vale? Es siempre pedirla en nuestra comunidad autónoma, en Cantabria, en el País Vasco, en Aragón, ¿no? Creo que, no sé si en Navarra, pero creo que también. Lo que desconozco es cómo está ahora mismo Castilla y León y Madrid, pero ahí se puede pedir la intervención de la unidad del equipo externo. Vamos a ver, los servicios de orientación se organizan con un orientador en cada instituto, en cada centro escolar, ¿vale? O un equipo de orientación que cubre un territorio y después hay servicios de orientación, equipos de orientación, véase los que atienden al TEA, véase los que atienden a los auditivos o a los visuales, y también hay equipos de orientación que atienden precisamente a la alta capacidad. Ahí podéis pedir esa intervención del equipo de alta capacidad, ¿vale? Para que haga una revisión, ¿vale? De lo que se ha pasado desde el centro. Lo que claro, sí ocurre, es que corremos el riesgo muchas veces de que cuando el orientador se ocupa de esto, si el orientador no es conocedor de la alta capacidad, es fácil o es posible al menos que no lo vea, lo vea porque le faltan muchos datos. Pepe, y de aquí me sale otra pregunta. ¿Qué formación tienen los orientadores en cuanto a la alta capacidad? Así, en general, porque imagino que habrá orientadores que se forman por sí mismos, que buscan, bueno, pues formarse cada vez más, pero así en general, ¿qué formación tienen?
sobre alta Pues capacidad. mira, tú tienes un temario general para preparar una oposición. En ese temario general hay un capítulo dedicado a la alta capacidad, como hay otro capítulo dedicado al TEA o como hay otro capítulo dedicado a la discapacidad psíquica ¿Y cómo ligera. está de acertado ese capítulo? Porque lo que también he visto es que a veces hay formaciones o historias que no ¿Cómo, están muy bien ¿Cómo fundamentadas. está, cómo está de acertado? Para mí está muy desacertado, porque son planteamientos teóricos trasnochados, son planteamientos teóricos del siglo pasado. ¿Mm? Entonces ahí te explica una serie de cosas y punto. Sí es verdad que después los CPRs, los Centros de Formación del Profesorado, suelen hacer cursos, ¿vale? Formaciones, claro. Sí, formaciones, ¿vale? Donde cada uno pues se va apuntando para poder tener una serie de créditos. Si es verdad que hay algún máster privado, ¿vale? De alta capacidad en Pero algunas... esto ya depende un poco de si a ti te de ti. interesa o no te interesa, Sí, porque si, por ejemplo, eres un orientador que tiene unas sí, ideas de que, bueno, la alta capacidad es una moda o de que la alta capacidad es una tontería de los padres que quieren demostrar que sus hijos son muy listos y que es una etiqueta y no vale para nada, si tú ya tienes esa mentalidad que abunda, sí, sí. abunda afortunadamente, pues no te vas a preocupar de buscar No, una formación, porque las formaciones de los CPR son voluntarias, o sea, tú sí, vas sumando claro. créditos, pero coges la que tú quieras, ¿no? Sí, Ana, pero estamos asistiendo a algo muy curioso, Reina. Estamos asistiendo a algo muy curioso, lamentable, lo que te voy a comentar, porque Vaya por Dios. para mi juicio Digo, esperanza, es pero no. lamentable. Tú sabes que tú sabes que cada vez hay menos niños, ¿no? Hay comunidades autónomas, como es el caso de esta nuestra, ¿no? Que cada vez tiene menos niños. Entonces, ahora nos empezamos a pegar por los niños, ¿vale? Porque ahora ya no se trata de pública y concertada. Ahora ya es que cerramos y punto. Y si un colegio público no tiene niños, no tiene niños, no puede abrir la unidad. Entonces, Vale. ¿vale? Entonces ahí, en ese caso, ¿vale? Pues hay gente que sí se está intentando especializar. Y yo, mira, yo lo que sí te puedo contar o sí os puedo contar por experiencia personal, es como yo empecé a trabajar esto en mi centro hace muchos años y yo empecé a trabajarlo con mis profesores de educación secundaria muy poquito, muy poquito a poquito, muy poquito a poquito y precisamente descubriendo el talento y descubriendo las altas capacidades en muchos de ellos, ¿vale? Cuando tú tienes una profesora, Muchos de los profesores, ¿quieres decir? sí, 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 claro. Cuando tú tienes una profesora que le gusta investigar, que es profesora de historia, que hizo un doctorado, que publicó 2 libros, que siempre está insatisfecha, Que ¿vale? saltan las alarmas. Claro, cuando tú tienes un profesor que prepara unas... aquí hay de todo, ¿me entiendes? Que es un puñetero desastre organizativo, ¿vale? Sus alumnos siempre dicen que están en el caos con él, pero que sabe muchísimo, que le lleva juegos rarísimos, que un día descubre por internet no sé qué, porque se pasó toda la noche buscando a saber Dios qué, ¿vale? Entonces ahí cuando la gente, los adultos, vamos asumiendo como nosotros somos, entonces es cuando vemos la necesidad de dar respuesta a aquellos casos que aunque no tengan un adecuado rendimiento académico, y esto es muy importante, ¿vale? Porque no tiene por qué haber un adecuado rendimiento académico a aquellos casos que son los que también nos preocupan, porque también ocupan la misma franja de los que no llegan a esa media, ¿vale? Claro, quiero resaltar esto porque me parece muy importante lo que estás diciendo, es esto de empezar por los profes, ¿no? O sea, pero no dándoles pautas de cómo, sino haciendo que investiguen en ellos mismos. Esto me parece fantástico, ¿no? Lo quiero Sí, resaltar así sí, sí, como sí, con lucecitas porque me ha parecido fantástico. Y es verdad que personalmente yo, por ejemplo, los profesores que más me he encontrado que ayudaban a mis hijos eran aquellos que o ellos mismos sí, tenían altas capacidades o habían identificado a sus propios hijos. No entiendes ahí las cosas de otra sí, manera, ¿no? Y luego otra cosa que quiero resaltar es que, por Dios, saquémonos ya de la cabeza que un niño de altas capacidades es el típico pitagorín, que lo hace todo bien, que hay muchos niños de alta capacidad suspendiendo, aburridos en clase y que no les interesan las materias, o sea, que realmente ahí también hay que ir a buscarlos, ¿no? Mira, tengo un caso que contarte, tengo un caso que Ah, contarte, tengo un caso que contarte, tengo un caso que contarte que hace tiempo ya que no lo veo, ¿no? Conocí a un matrimonio, ¿vale? Siempre a través de los niños, ¿no?
Y este chico en su día me contó, hace poquito, hace unos meses, vive aquí en Asturias, en un entorno rural, ¿vale? Y este chico me contaba que él repitió primaria, un curso de educación primaria, era un poco burro, era el burro de la clase, llegó al instituto y repitió primero de la ESO, ¿vale? Ahora ya es una persona mayor, ¿eh? Y entonces hizo un programa de diversificación, de aquellos donde dicen que no valen para nada, ¿vale? Y cada vez que sus padres que se dedicaban al campo y que se dedicaban a la ganadería iban a ver a sus tutores en el instituto, pues los tutores, el tutor siempre de turno le decía que su hijo iba a ser el continuador de la ETA, porque lo único que hacía era reventar las clases y era un caleborroca, ¿vale? Bueno, total que lo pusieron verde, lo pusieron verde, lo pusieron verde. El chico este acabó con 18 años porque había repetido. Eso sí que es etiquetar, perdona que te Sí, interrumpa. claro, sí. Acabó con 18 años, ¿no? Y nada, los padres dijeron, pues nada, no haces nada, vienes a trabajar al campo y ya está, se acabó. Vale. Y entonces se enamoró de una chica que vivía en un pueblo, ¿no? A los 2 años. Y entonces tuvo que sacar el carnet de conducir. Y entonces se presentó el carnet de conducir y lo aprobó a la primera, ¿vale? Y dijo, igual no soy tan burro, ¿eh? Y entonces A lo mejor. preparó las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25. Oye, y sacó la mayor nota, todo 10. Y entonces se puso a hacer historia. Y entonces sacó todo matrículas curso por curso, en todas las materias. Y entonces, como la cosa es que iba tan bien, este hombre ya no le propusieron hacer un trabajo fin de grado, sino que directamente le propusieron hacer una tesis doctoral. Y entonces hizo una tesis doctoral, que se las dio y se las deseó porque siempre quería incluir tantas cosas que nunca acababa la tesis doctoral, ¿vale? Y entonces, después de hacer la tesis doctoral, empezó a trabajar de profesor en la universidad. Entonces cambió el rectorado, lo echaron, hubo un problema legal de contratos y mientras estaba en este impasse se presentó a las oposiciones de profesor de secundaria. También la sacó a la primera y también sacó plaza, sin ningún punto de nada, ¿eh? O sea, de los que a puro huevo sacó la tal. Se puso a trabajar en un instituto y después de eso le volvieron a admitir en la universidad. Bueno, pues es una de las 30 personas de España, de las 2.000 o 3.000 que se hayan presentado, que tiene una beca Ramón y Cajal para llevar a cabo una investigación. Una beca Ramón y Cajal, para que te hagas una idea, suele tener una cuantía media de unos 100.000 euros, ¿vale? Y es para llevar a cabo una investigación. Pero este era el de la Cale Borroca y el que repitió primaria y el que repitió secundaria. O sea, mientras no nos quitemos la idea de la cabeza, mientras no nos quitemos la idea de la cabeza de que la alta capacidad no es igual a rendimiento escolar y más a rendimiento escolar que no nos interesa, no avanzamos, reina. Exactamente, no avanzamos. Y por favor, esto que quede aquí también en una cajita metido y con neón absolutamente. Sí, sí. Pues mira, la verdad es que yo creo que muchas de las mamás que nos están y papás que nos están escuchando sentirán lo mismo cuando cuentas este caso. Yo siento una impotencia por dentro, un dolor de pensar lo que ha pasado ese crío, ¿no? Las etiquetas que le han colgado, lo mal que lo pasó, los años que perdió, ¿no? Y también esa esperanza de decir, bueno, pero al final floreció de alguna forma, ¿no? Y esa necesidad que tenemos las personas con altas capacidades de comer aquí, como digo yo, ¿no? O sea, de demostrar, ¿no? Pero en lo que nos gusta, es verdad, en lo que nos gusta, ¿no? Sí. Joder, por lo menos está ahí, ¿no? O sea, que quedémonos con este mensaje también de esperanza, ¿no? Papás y mamás que nos están escuchando, y yo también quiero quedarme con él. Sí. Y yo también. Bueno, quiero preguntarte otra cosa, Pepe. Venga. A ver, tenemos el informe, ¿vale? Del equipo de orientación. Sí. Y hay unas medidas educativas que se trasladan a los profesores. Vale. Pasan los meses y nosotros como padres vemos que esas medidas educativas, cosa que desafortunadamente también ocurre con mucha frecuencia, no se ponen en marcha o se ponen en marcha de una forma errónea o muy, en fin, que no se ponen en marcha, como tienen que ponerse en marcha. ¿Qué diablos hacemos? Inmediatamente jefatura de estudios. Acordaros que el orientador no es director. Acordaros que el orientador orienta. Acordaros que el orientador en Dinamarca, donde te contaba antes, se llama asesor. Y ojo, en el País Vasco, en Euskadi, también se llama asesor. No se llama orientador.
¿vale? Es el Vale. asesor pedagógico. Entonces, el asesor pedagógico lo que no puede hacer es ir y coger por los cuellos a aquella profesora o a aquel profesor que pasa de todo y decirle, Manolo, que tienes que hacer esto. Entonces, quien sí realmente tiene que hacer esto es la jefatura de estudios. Así está contemplado. Y si la jefatura de estudios no nos diese respuesta, pues entonces tú ahí no te queda más tu tía que acudir a la inspección. Aunque, Anina, querida mía, si tú haces esto ya, ¿cómo quedas como madre en el colegio? No, no, claro, marcada, desde luego. Entonces Pero dices, bueno, en el caso de claro, muchas, entre las que me incluyo, yo ya estoy marcada porque ya como voy con la bandera por delante, o sí, sea, pues ya está, ¿no? Pero sí que es verdad, yo incluso he llegado a hacer esto que tú me dices, porque con sí, Lucas, que fue valorado por vosotros además, sí. como altas capacidades en el colegio no, y no, y no, tuvimos que acudir a inspección y la inspección pasó de nosotros como de la mierda. Sí, claro. También que también te puede ocurrir eso, o Sí, sea, sí, sí, sí. Sí, sí, pero mira, también te puede ocurrir eso, pero mira, yo empecé a trabajar en todo el tema de las altas capacidades, pues hará alrededor de 22 años, ¿vale? Hará alrededor de 22 años. Si no es porque la gente va y va y va y va y va. ahí, A mí, ¿sabes qué? Me han intentado cortar la cabeza 1000 veces, a mí me sí, han puesto verde en todos los sitios, de mí en concreto se dicen barbaridades. Yo trabajo en un centro donde hay un programa de reconocimiento de altas capacidades y en cierta ocasión me llegaron a pedir los informes porque me decían que eran falsos, ¿vale? Porque nos hicieron a mí y al director ir hasta Oviedo. Además fue una cosa como muy curiosa porque nosotros llevábamos los informes impresos en color y la hoja de la firma de entrega a las familias, acordaros que siempre que se haga un informe psicopedagógico tenéis que pedir el informe psicopedagógico y tenéis que dejar firmado si estáis de acuerdo o no. Aquella hoja, como estaba en el poder del centro, se fotocopió en blanco y negro y la persona que nos recibió en la consejería nos dijo que si era falsa esa hoja, porque uno venía en color y otro en blanco y negro, ¿vale? Entonces, eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El que al director, y si no, sois vosotros, las familias, las que tenéis que insistir, 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 insistir. sí, nosotras, yo creo que nosotros, las familias, y yo por eso estoy haciendo todos estos directos y animando a las Sí, familias y dando argumentos para todos sí, esos mitos que nos sueltan, sí, que te acojonan al principio, que te dejan como, bueno, pues si ellos lo dicen que son los que entienden, no, aquí tenemos que entender quiénes son sí, los que entienden. Y sí. realmente el hecho de ser orientador no te hace entender de altas capacidades. El hecho de ser psicólogo, lo siento, tampoco No, te hace entender tampoco, de no. altas capacidades. Tú tienes que tener ese estudio ahí, tienes que, ¿no? Entonces yo siempre les digo, preguntarles a quién han leído, qué cursos han hecho, y entonces podéis creerles o no creerles, y si no, picar más arriba, ¿no? Pero lo que está claro es que somos nosotros los que tenemos que hacernos con conocimientos, yo desde Sí, aquí es lo que quiero, digamos, de alguna forma conseguir, ¿no? Que los padres nos hagamos con conocimientos como para sí, poder luchar con argumentos y entonces empezar a mover las cosas, porque mientras nos tengan acojonados en una esquina, y perdonadme por el lenguaje, pero mientras nos tengan acojonados en una esquina, eh, sí, no vamos a conseguir nada y nuestros hijos están sufriendo y sí, nosotros por ende. sí, claro. Y es que se transforma en un problema familiar. Porque, Totalmente, totalmente, es un porque el niño te sufrimiento. llega con su frustración del colegio, se transforma en un problema familiar, el niño te llega de mal humor, tú te pones de mal humor, tú como madre no sabes dar una respuesta, porque no puedes dar una respuesta dentro del colegio, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando de repente te llega una notita del colegio y te dicen, su hijo hoy tiró una goma a Pepito. Sí, ¿Vale? bueno, Yo me quedo así y digo, bueno, entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Y usted qué hizo? Porque el adulto que está ahí controlando la situación es usted, ¿no? ¿Para qué me lo dice a claro, mí? claro, claro. Claro. Yo muchas veces he dicho, bueno, si quieres yo vengo a clase, me siento aquí y Sí, trato de manejar la situación. ¿Qué quieres que haga yo desde casa? Yo puedo hablar sí, con él si ha ocurrido algo. Pero yo lo que me he encontrado mucho es
es que estás tratando de justificar la actitud de tu hijo por las altas capacidades. No, No, es que mi hijo se aburre como una ostra y cuando sí, alguien... Bueno, pero es que tiene que aprender a aburrirse. Espera, sí, para. Porque una cosa es manejar el aburrimiento y otra cosa es, eres un crío o un adolescente y manejar el aburrimiento sostenido. en el 6 horas sí, al día, 7 horas sí, al día. Esto sí, ni un claro. adulto experto en inteligencia emocional es capaz de gestionarlo. No, nadie lo puede hacer. O sea, tú tienes que aprender a aburrirte en un momento determinado de tu vida. Sí, claro que tienes que aprender a aburrirte en un momento determinado. Pero lo que tienes que plantearte, que es que no es aprender, es que tú me des estrategias y herramientas para saber gestionar la situación del aburrimiento. ¿Vale? Es que eso, ahí está el kit de la cuestión. Claro, pero Dame, además lo que hay que hacer es entender que ese niño necesita un nivel de reto superior para realmente poder sentirse apasionado con lo que está haciendo. ¿Por qué tiene que ir un niño 6 o 7 horas al colegio a sentir que está perdiendo el tiempo? Como a mí, por ejemplo, y a muchas madres nos han dicho, mamá, es que yo voy allí y estoy perdiendo el tiempo. sí, Y claro, no, entonces, claro, esa parte del colegio, porque los padres hacemos mucho y sí, encima se claro, nos tacha de que no estamos haciendo. sí, Y es claro, muy duro. sí, O claro, que te digan, es que no estás siendo lo bastante firme, es que, no, o sea, es como, es todo culpa tuya, ¿no? sí. ¿Y Pero dónde es está que la responsabilidad? vamos a ver, pero lo que sí hay que tener, tenéis que tener en cuenta es una cosa muy clara, ¿vale? Y es que la personalidad es un constructo psicodinámico y adaptativo, ¿vale? Por tanto, el alumno se adapta de una manera al centro escolar y se comporta de otra manera en casa y a la inversa. Entonces, la conducta de un individuo depende del entorno también donde se esté dando y el docente y el centro escolar o el sistema escolar forma parte de ese entorno, ¿vale? Con lo cual, no, lo que no podemos hacer es dar responsabilidades a la familia de cosas inmediatas en el entorno, ni dar Claro, responsabilidades al entorno de cosas que dependen de la familia, ¿vale? claro. Claro, es así. Entonces, casi liberémonos un poco de esa culpa, estamos haciendo cuanto podemos. Yo creo que ahora lo que nos falta es devolver un poco la idea al colegio de Sí, que hay una parte de responsabilidad suya y que sí, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y devolverles también la idea de que en las altas capacidades no se trata de, hay un problema, vamos a actuar, sino de, por favor, antes de que los problemas empiecen, es que, joder, perdonadme, pero los niños de alta capacidad tienen derecho a aprender igual que los demás y siempre, siempre tenemos la sensación de que son alumnos de segunda. sí, 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 no, tenemos la sensación, no, en la mayoría de los sitios son alumnos de segunda, porque no se cultiva el talento, porque si no se identifica tempranamente, tú no tienes forma de cultivarlo. Tú sabes que nosotros somos grandes seguidores del modelo de François Gagné, ¿vale? El modelo de François Gagné que lo que habla precisamente es del cultivo del talento. Si tú lo que no haces es cultivarlo, si tú lo que no haces es sembrar la tierra y lo que no haces es abonar la tierra, entonces, ¿qué esperas que dé? Absolutamente nada, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y es muy, muy importante, ¿vale? Es exigir esa detección, exigir esas pruebas screening, exigir en qué es talentoso o talentosa, saber en qué puede ser talentoso o talentosa mi hija, ¿para qué? Para cuidarlo y poder llevarlo adelante, así de claro, ¿vale? Así de claro. Sí. Pero ¿Y sí qué es nos verdad, diría? sí que Sí, no sí. está, no, el sistema no está preparado, Ana, el sistema no está preparado, al sistema se le sobrecarga con tal cantidad de papeleos, con tal cantidad de cosas que tiene que hacer, ¿vale? Que no se puede. Si queremos tener una educación de calidad, tenemos que plantearnos la educación de otra forma, de la educación de otra forma diferente. Antes una mamá preguntaba que su hijo es, bueno, es talentoso en matemáticas, que si le tienen que hacer adaptaciones en otro tipo de materias. Bueno, pues si tu hijo, a ver, es talentoso en matemáticas, a lo mejor tu hijo tendría que ir a un nivel superior de matemáticas.
pero que lo demás no tiene por qué influirle, o sí, ¿me entiendes? O sí puede influirle, claro, mientras esto lo que sea es repartir a todos el chocolate por igual, mientras esto lo que sea es homogeneizar, ¿vale? No podemos hacer nada. Y ojo, que estamos en un momento muy complejo y muy complicado porque ahora empezamos a ver el fruto de la pandemia, que también es un fruto, no es un fruto tardío, porque no podemos olvidarnos que hay desde un marzo del 20 que nos vamos para casa, pero hay todo un año 21, un curso 21-22, 20-21, donde lo que se hacen es aplicar medidas educativas para evitar la transmisión del virus, ¿vale? Como son la reducción de grupos, como son la semipresencialidad, como es el homeschooling, ¿vale? Como es el homeschooling, que yo creo que se ha demostrado que se puede llevar a cabo un homeschooling sin que pase nada, lo hemos visto tal, y de repente de la noche a la mañana, ¡ala! Volvemos otra vez a lo mismo. No, vamos a ver, en psicología hay algo que se llama, Ana, el cambio 1 y el cambio 2. Mira, cuando tú vives una situación X, llámala X y despeja, ¿vale? Tú imagínate, cuando tú vives de marzo del 20 hacia atrás, ¿eh? Vale, tú vivías de una forma determinada y yo también, ¿no? De repente Sí. nos llega una pandemia, ¿vale? Y después de que esa pandemia se medio estabiliza, generamos otra sociedad diferente. Tú sales a la calle y le dices a la gente, ¿y usted qué es lo que quiere? ¿No? Y la gente te dice que todo sea como antes del 13 de marzo. Eso es un error, porque tú ya sufriste un impacto emocional por una situación, que fue la situación de pandemia. Por tanto, ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está claro, la evolución? ahí está. ¿Qué es lo que hizo el sistema educativo? El sistema educativo dijo, volvemos a lo de antes. Caramba, es que la neurociencia y la psicología, hasta la psicología conductual te lleva diciendo desde mediados del siglo pasado que esto no se puede hacer y sin embargo lo hemos hecho. Con lo cual, ahora mismo nuestra población de alta capacidad es la población más, yo me atrevería a decir que la más damnificada del sistema. Tremendo. ¿Qué podemos hacer, Pepe? ¿Qué? Para terminar, ¿qué podemos hacer tú? ¿Qué nos dirías o cuál sería tu conclusión sobre todo esto? ¿Qué podemos hacer los padres, las Los familias? padres, mirar, por un lado, reclamar, reclamar y reclamar y reclamar. Esto sí lo podéis hacer. Uniros, Ya uniros, sabes, uniros, a uniros. reclamar, reclamar y reclamar. Uniros, uniros y uniros, ¿vale? Me da lo mismo que los demás piensen que eres una pesada, me da lo mismo que los demás piensen que aquí, como me dijo hace muchos años la madre de uno, que llegó un chico, que llegó al colegio y oyó decir a alguien por un pasillo, ¡hala! Aquí viene la madre del listo, ¿vale? Bien, reclamar y reclamar y reclamar y reclamar. Por un lado, opción A. Pero opción B, el colegio es una parte más, el colegio es una parte más de la vida de las personas. Y fuera del colegio hay vida. Y lo que hay que trabajar con las personas de altas capacidades es para prevenir algunos desajustes que si no están trabajados se manifiestan en la edad adulta. Entonces, si el colegio no interviene, tienes que intervenir tú. ¿Vale? Si el colegio no interviene, tienes que intervenir tú. No hay mayor satisfacción que aquella persona que tiene 40, que tiene 45, que tiene 50, que tiene 38 años, que tú evalúas a su hijo, porque normalmente suele ser así, ¿eh? El proceso suele ser este. Hay muy poca gente que lo pida directamente. Se ve identificado o identificada con su hijo y de repente dice, quiero hacerme una evaluación yo. ¿Vale? La evaluación ya es diferente, porque la evaluación es diferente. Por debajo de los 12 años hablamos de unas operaciones cognitivas que se van saltando, por encima de los 12 no. Vale, cuando ocurre esto y tú dices, mira, tú tienes un perfil donde hay este percentil, donde hay este CI, esto te indica que tú estás tal. Y las personas lloran y gritan y se ríen y dicen, ahora entiendo lo que me pasó. Siempre recuerdo a una amiga, ¿no? Que me dice,
Por esto me machacaba mi padre, porque yo soy mejor que él. Y como soy mejor que él y él intuía que era mejor que él, por eso me separaba de todo, ¿vale? Y digo, pues igual, vete tú a saber, vete tú a saber. Y dice, ahora me entiendo lo que estaba pasando, ¿no? Para mí la alta capacidad es el motor que mueve al mundo, ¿no? Es el ser insatisfecho. Yo me acuerdo, pienso mucho en Colón, ¿no? Siempre pongo el mismo, o uno de los mismos ejemplos. Pienso en Colón, ¿no? El hombre aquel decía, coño, si el mundo es redondo, si los turcos nos cortan la vía del Mediterráneo, vamos por el otro lado, que podemos llegar igual. Entonces, una cosa que es obvia, porque a lo mejor para ti es obvia, para mí también y para muchos de los que nos están oyendo también, que también es obvio, ¿no? Pero ¿por qué no se le ocurrió a nadie? Pues nadie lo sabe, pero aquel hombre tuvo que ir miagando, pidiendo, poniéndose de rodillas a uno que estás loco, al otro que estás loco, al otro que estás loco, al otro que estás loco, cojones, y lo consiguió. O pienso siempre en Madame Curie, que se muere sin dedos, o pienso en tantísima gente, en tantísima gente, desde cualquier tipo de cultura, desde cualquier tipo de religión, desde cualquier tipo de ateísmo, pienso en tantísima gente que ha contribuido, ¿no?, a que el mundo, al que el mundo se mueva. Y pienso también que estamos en un momento muy peligroso si no reclamamos, Ana, porque estamos en el momento del enquistamiento. Estamos en el momento donde la gente que sube y alcanza determinados desarrollos no sapea de ellos. Es decir, ahí se queda. ¿Cuántos años llevamos llevamos oyendo hablar de Rafa Nadal? ¿Cuántos años llevamos oyendo hablar de Messi? ¿Cuántos años llevamos oyendo hablar de Ronaldo? Y entonces uno dice, ¿y qué pasa? ¿Que cuando Nadal deja el tenis no va a haber ningún tenista más? Estamos dando paso, estamos haciendo por dar paso a ese relevo generacional en este momento, o el que tiene, digamos, una habilidad o una destreza mejor, digámoslo claramente, mejor o más desarrollada, ¿vale? No le estamos dando paso, le estamos cortando las piernas. No lo estamos dejando crecer. ¿Es tan injusto? Claro, claro. Sí, señora, es así de claro, le estamos cortando. Entonces, lo primero, yo os diría, reclamar, reclamar, reclamar y uniros, uniros, uniros. No me vale, no me vale. Mira, yo soy muy dinamitero y muy barrenero. Mi abuela era de la Cuenca Minera y yo siempre digo lo mismo. Yo soy muy dinamitero y muy barrenero, de ir a poner cartuchos y de decir cosas que incendian. Fui alumno de Gustavo Bueno. Yo soy una persona muy creyente, ¿eh? Y Gustavo Bueno era todo el lado contrario. Pero a mí me encantó siempre Gustavo Bueno, porque él decía, claro, yo no me voy a meter con Buda, yo no me voy a meter, decía, yo no me voy a meter con Lao Tse. ¿Aquí cuántos laosetianos hay? Nadie levantaba la mano. Decía, ¿y aquí cuántos hay que hayan estudiado en un colegio católico? Entonces levantabas la mano y decía, claro, yo me tengo que meter con que la Virgen no es virgen, porque si me meto con Buda o con Lao Tse, nadie me rebate. Si me meto, yo aplico esto mismo, ¿no? Reclamar, no me vale todo esto de ir poniendo parches, no. Una asociación está y un grupo de personas está para juntarse y reclamar derechos, no para ir en connivencia con la administración. La administración está para pedirle y la administración está para que tú de alguna manera le exijas que se cumpla y que tenga unos compromisos. Vale, yo hago eso por un lado. Vale, por otro lado, como familia, lo que hago es cuidar del estado emocional de mi hijo y de mi hija, procurar satisfacer cuáles son sus necesidades en un momento determinado, pero vigilar mucho toda la parte de la sensibilidad, toda la parte del conocimiento de las emociones, toda la parte de la procrastinación, toda la parte de la organización, ¿vale? Y proponer cosas, ¿vale? Sí, sí. Fantástico, perfecto. Y no tener miedo de ser pesados, ¿eh? No tengamos miedo de reclamar lo que por derecho nos pertenece, aunque nos hagan sentir que somos unos egoístas, que somos unos soberbios, que somos unos padres que no saben educar, porque no tienen la razón, no tienen la razón. No lo sois, es mentira. Yo durante muchos años luchamos, mi madre era peluquera, Ana,
y yo iba al colegio donde actualmente trabajo y mi madre pagaba 15.000 pesetas al mes por mí. De ¿Vale? aquella. Wow. De aquella eran 14.500 pesetas al mes por mí. ¿Vale? De aquella. Durante muchos años luchamos para que esto se acabase. Durante muchos años luchamos por una educación de calidad, por una educación que fuese accesible a todo el mundo. A veces lo comento con compañeros, ¿vale? De otros centros y me dicen, estamos en desintegración, estamos en caída libre, estamos en que en tal instituto no te quieren a este niño, en que tal colegio concertado tampoco te lo quieren, estamos en que todo el mundo evita los problemas. No, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando, tenemos que luchar, luchar, luchar y luchar una y otra vez. Pero acordaros que, aparte de luchar, tenéis que hacer una intervención con vuestros hijos para que no entren en un deterioro, ¿vale? Totalmente. Muchísimas gracias, Pepe. Ha sido Jolín, a súper vosotros. interesante y yo creo que, bueno, que hemos dado muchas pautas. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haber estado Jolín, aquí, a Pepe. vosotros por invitarme, ¿vale? Bueno, un besazo a todos, ¿vale? Venga, hasta luego, Adiós, hasta adiós a luego, todos. chao, chao, chao.